Vamos a leer ahora 1 Corintios 14. Veníamos hablando del amor, ahora dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, Pablo dice, sí, está bien, el que habla en lenguas está bien, usa la manga larga, rica la fanacoa, usa la bazuca, lo que sea, está bien, pero no está edificando a los demás, se está solo edificando usted, entonces no vale tanto, dice en versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, Pablo dice, sí, si van a hablar en lenguas, perfecto, hablen ustedes, pero lo que realmente vale la pena es la profecía, es hablar la palabra de Dios, porque eso edifica, exhorta y consuela. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, o sea, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, usa la manga, nadie entiende, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, eso sí, cuando habla normal, no en lenguas, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero mucho más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. O sea, los corintios estaban diciendo, uy, yo hablo en lenguas, yo hablo en lenguas. Creían que el que hablaba en lenguas era lo mejor, era lo más alto, era el más santo, era el más puro, era el más lleno del Espíritu. Y Pablo dice, no, es que el último de los dones es el hablar en lenguas. Ustedes no se piensen que por hablar en lenguas son más espirituales. Es más espiritual el que dice 5 palabras para edificar a su hermano que al que hable 1000 en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si habla en lenguas y tiene don de interpretación, perfecto, de ahí. Tiene todo. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o sea, Pablo les dice, si yo voy a ustedes solo hablando en lenguas y nadie me entiende, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, no se dieron si no se dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, hablando todo esto de las lenguas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, no se ponga a hablar solo en lenguas, dice Pablo, ustedes tienen que hablar en normal. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, yo tengo que procurar que los dones de Dios estén en mí para edificación, no mía, de la iglesia, de los que me rodean, de mis papás, de mis hermanos, de mi esposa, de la gente que está alrededor de mí, de la iglesia. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Mandamiento 1, si habla en lenguas pide poder interpretarla, porque no es hablar sin saber qué es lo que está diciendo. Pablo dice, si ustedes hablan en lengua extraña, Dios quiere que ustedes sepan qué es lo que están diciendo. Entonces o les va a poner un hermano a la par que les interprete, o pídanle a Dios en oración poder interpretarla, dice el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, sí sirve hablar en lenguas y no saber qué dije. Sí sirve porque el espíritu sabe lo que está diciendo, pero mi entendimiento queda sin fruto, mi mente queda sin fruto. Entonces, no va a ser tan fuerte. Versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, Pablo dice, hey, sí, está bien, yo voy a orar en el espíritu. Voy a hablar en lenguas, hablar en lenguas, voy a orar en lenguas, pero también voy a orar hablando español o hablando mi idioma normal. Cantaré con el espíritu, voy a cantar en lenguas, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, o sea, solo hablando en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? O sea, si está en la iglesia y usted solo en lenguas, el otro ¿cómo va a decir sí, amén? Pues no sabe lo que has dicho. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias,
O sea, hablando en lenguas está dando gracias, pero el otro no es edificado. O sea, Pablo les dice, cuando ustedes se reúnan, sí está bien, de gracias, pero de él, usted tiene que edificar a sus hermanos, para eso se reúnen, si no se quedan solos mejor en la casa. Porque se reunían y todo el mundo hablando en lenguas y nadie sabía qué estaba diciendo el otro. Entonces Pablo dice, no, es que ese no es el chiste. Versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo tenía el don de lenguas y les dice, no, mi colmillo es así, yo hablo en lenguas mucho más que todos ustedes. Versículo 19 dice, pero en la iglesia, o sea, cuando se reunían como hermanos, pero en la iglesia, aunque yo hablo más que ustedes, que todos ustedes en lenguas, decía Pablo, aunque mi don de lenguas es mucho más grande que ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. O sea, Pablo dice, prefiero decir 5 cosas, hola hermanos, bendiciones, el Señor los bendiga, o 5 palabras, prefería Pablo a 10.000 palabras en lenguas. Entonces está diciendo, no, es que en lenguas, de cuando está todo el mundo, ¿para qué voy a hablar en lenguas? Si estoy solo, perfecto, pero si no, prefiero 5 palabras. Versículo 20, y ahora en las iglesias no se predica o no solo no se predica, sino que los hermanos no leen la Biblia, porque si no, entonces no se pondrían, usa la mano, porque aquí dice, bueno, más adelante vamos a ver qué dice también. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, porque estaban cogiendo las lenguas como un juguete de quién era más espiritual. Entonces les dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así oirán. O sea, había una profecía de que Dios iba a dar esas lenguas, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal y no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues, y aquí está la regla, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, o sea, si están en la iglesia y entra la abuelita de Filomeno que la llevó para que conociera y todo el mundo habla en lenguas, no dirán que estáis locos, dice Pablo. No va a decir que está loco alguien que no conoce nada de las lenguas y entra y están en la iglesia, van a decir que están locos. Entonces no sean niños en el modo de pensar, sino maduros. Versículo 24, pero si todos profetizan, o sea, si están hablando la palabra de Dios, algo que alguien nuevo pueda escuchar y entender, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios. O sea, hablen lo que los demás puedan entender en las congregaciones, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Y aquí está la orden, la norma del uso de las lenguas en la iglesia. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. O sea, tenemos que aprendernos los salmos, la Biblia, memorizar. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, en las iglesias, 2 hablando en lenguas, dice Pablo. 2 a lo más. Lo máximo, 2 personas hablando en lenguas. O a lo más 3. O sea, si ya entra un cuarto y quiere empezar a hablar en lenguas, no puede. Tiene que contar 1, 2, 3. Ya no puede seguir hablando en lenguas. Y háganlo por turno. No es que los 3 van a... No, por turno. Primero usted, fulanito, después sutanito, y uno interprete. ¿Por qué? Porque si entra un incrédulo, ya dijo, van a pensar que están locos. Entonces hablen lenguas y tiene que haber el que interpreta. Y uno interprete. Dice 28, versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, si no hay nadie que interprete las lenguas, si usted no puede interpretar lenguas, quédese callado, porque si no, entonces va a ser más bien que los demás, de ponerle tropiezo a los demás. A los nuevos van a decir, no, yo ni entro a esa iglesia, un montón de locos hablando rarezas. Si no hay intérprete, calle. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si puede hablar para sí mismo en lenguas y para Dios. O sea, puedes hablar en lenguas para sí mismo y para Dios.
Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. O sea, si está hablando un profeta, y el otro profeta le entra revelación, entonces que se calle el primero y que hable el segundo. Dios no quiere desórdenes. Lo que Dios está diciendo, vayan en orden. Quiero una gente ordenada. Así como el cuerpo de Cristo somos soldados, entonces los soldados son ordenados. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Claro, aquí Pablo está diciendo, como decía en el versículo 26, cuando los cristianos cuando os reunís cada uno de vosotros, o sea, en una iglesia donde cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, era gente de verdad, cristianos de verdad, que tenían mucho, entonces tenían muchos dones porque estaban entregados al Señor, y ahora es muy difícil ver eso. Versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hay gente que dice, no, las iglesias en las casas, eso no es bíblico. Más bien es más bíblico, que todos aprendían, o sea, que profetizaran todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, no era que un pastor hablaba y todos los demás listos escuchaban, no, se participaba. Versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es que, no pude controlarme, entonces la risa santa, lo que sea. No, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El profeta puede controlar. ¿Cómo es eso? Y dice Pablo, sí, porque hay una regla. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces todo lo que sea confusión ya no es de Dios, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. O sea, en ese momento, en esa cultura, no era bien visto, era como el tema de los velos, que una mujer rapada era una mujer esclava, una mujer ramera. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, en ese tiempo era indecoroso que una mujer hablara en la congregación. De hecho, el cristianismo vino a dar protagonismo a la mujer en un tiempo donde las mujeres no eran nada. Y Jesús hablaba con las mujeres y todo, y dice que los discípulos llegaron y se maravillaron que estaba hablando con la mujer, Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento era como que estuviera hablando con una piedra. Versículo 26, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, está Pablo diciendo, no, ustedes no inventaron el evangelio, llegó a ustedes. Entonces sometámonos a lo que Dios quiere. Versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, Pablo está diciendo aquí, no impidáis el hablar en lenguas. Tampoco es que es malo hablar en lenguas, no lo impidáis. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, por eso Pablo decía 1, 2 o 3 y por turno y alguien interprete. O sea, Pablo estaba poniendo orden porque era un desorden. Habían hecho un chiquero espiritual. Entonces dice, hágase todo como Dios quiere, decentemente y con orden, así como la contabilidad, ordenado. Dios quiere todo decentemente y con orden, todo lo que hagamos.